Bien, tenemos ya en sala a la doctora Melisa Peláez Chomba. Ella es médico ginecobstetra, subespecialista en medicina fetal de la clínica Ricardo Palma. Y esta noche va a hablarnos scan morfológico del primer trimestre, ecobiometría. Doctora Melisa, muy buenas noches. El tema que voy a exponer el día de hoy es el scan morfológico de primer trimestre. Es diría yo, la ecografía más importante de todo el embarazo. ¿Ya? Bueno, los objetivos de la ecografía de primer trimestre, como ya saben, primero esta ecografía de tamizaje de primer trimestre, lo más importante es determinar la viabilidad del bebé, determinar también la edad gestacional, que es súper importante, hacer la evaluación de las trisomías, hacer la evaluación del riesgo de parto prematuro, determinar la corionicidad del embarazo, ver la morfología y también determinar el riesgo para preeclampsia y restricción de crecimiento temprano. ¿Qué pasa si yo no puedo realizar el examen? Todas las diapositivas, toda esta presentación está básicamente está basada en la guía de la ISUOG de ecografía de primer trimestre. ¿Okay? Y en esta guía nos hablan de qué pasa si no puedo realizar el examen. Siempre tenemos que documentar las razones por las que la visualización no ha sido buena. Entonces, si de repente están haciendo ecografía y el equipo no es tan bueno, ¿no? El equipo de ultrasonido no es tan bueno, colocamos dificultad técnica por baja resolución del equipo, o dificultad técnica por tejido adiposo, dificultad técnica por los movimientos del feto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pedirle a la mamá que descanse un rato, en una hora, vemos si el bebito ha cambiado la posición, si ha mejorado la exploración. También podemos pedirle que orine, porque a veces la vejiga está tan grande, está tan llena de orina, que nos puede dificultar la visualización. Entonces pedimos que orine, con eso también el bebito va a cambiar la posición y podemos continuar con la exploración. Y en último, si no podemos obtener las imágenes, siempre podemos derivar el caso. De repente no es parte de la ecografía de tamizaje de primer trimestre, pero nosotros deberíamos ver lo que es la viabilidad, ¿no? Viabilidad. Tenemos que tener en cuenta que la frecuencia cardíaca fetal va a aumentar con la edad gestacional y luego va a empezar a disminuir a partir ya de las 14 semanas. Si nosotros encontramos durante la ecografía bradicardia o taquicardia, nosotros tenemos que colocarlo en nuestro informe. ¿Por qué? Porque también es un indicador de aneuploidías, ¿ok? Y también está dentro del screening, del riesgo que nosotros podemos sacar en esta ecografía. Otra cosa es que muchas veces en las ecografías que nosotros hacemos, siempre le ponemos el Doppler espectral y escuchamos los latidos del bebé. Lo que nos recomiendan es que en embarazos muy tempranos no deberíamos utilizar la tecnología del Doppler espectral. ¿Por qué? Porque aumenta el calor, porque aumenta la energía y esto podría no ser seguro para el bebé. Entonces, la recomendación actual es que nosotros lo veamos con el modo M. ¿En qué consiste el modo M? Como pueden observar aquí, en esta imagen, acá tenemos un corazón, ¿no? Tenemos las aurículas, esta aurícula derecha, aurícula izquierda, y una línea que corta en medio. El modo M básicamente lo que nos dice nos señala cómo va el movimiento de los tejidos en el tiempo. Por ejemplo, esta primera parte, que lo veríamos acá, es la pared de la aurícula derecha. La parte negra es el contenido de la aurícula derecha. Lo que continúa es el foramen oval, que es esta zona. Nuevamente la cavidad de la aurícula izquierda y la pared de la aurícula izquierda. Entonces, de esta manera nosotros también podemos datar la frecuencia cardíaca del bebé. Esto lo vemos en embarazos muy pequeñitos, ¿no? Cuando son gestaciones muy chiquititas, nosotros podemos hacer esto. Ya en la ecografía de tamizaje de primer trimestre, nosotros podemos utilizar el Doppler espectral, el Doppler color,
¿no? Sin ninguna restricción. Para poder datar la edad gestacional, y esta es una de las causas por la que esta ecografía es una de las más importantes, porque nosotros vamos a datar la edad gestacional con esta ecografía. Es la recomendación de las guías internacionales, utilizar esta ecografía. Entonces, la ecografía de tamizaje de primer trimestre la vamos a utilizar cuando la vamos a hacer. Antes la llamábamos genética, a la actualidad le decimos ecografía de tamizaje de primer trimestre. La vamos a utilizar cuando el bebito mide entre 45 y 84 milímetros de longitud corononalga. ¿Ok? Vamos a colocar al bebé. El bebé tiene que estar lo más horizontal posible. Tiene que estar completamente perpendicular al haz de ultrasonido. No debemos ver que el bebé esté hiperextendido ni hiperflexionado. Tratamos de ver todo al bebito en un sagital, medio sagital, en una vista medio sagital. Y algo que también es súper importante y que nos deja ver qué tan confiables son las imágenes es que nosotros veamos que está completamente amplio, ¿no? Que han ampliado, le han puesto mucho zoom a la pantalla para que nosotros podamos ver exactamente de dónde a dónde están midiendo. Y con eso vamos a tener más confianza en las imágenes. Porque de todas maneras ustedes saben, si nos envían una paciente y no se ha datado bien la edad gestacional, de repente estamos controlando una paciente de 41 semanas y en realidad no tiene 41, sino tiene 42 semanas, ¿no? O de repente por el otro lado estamos sacando bebitos prematuros cuando no lo son. ¿Ok? Entonces esta ecografía es muy importante. Cuando nosotros tengamos una paciente con FIP, la edad gestacional siempre la vamos a datar por la fecha de transferencia, ¿no? El FIP es el que manda. Pero en el resto, siempre longitud coronal. Lo otro es que si es que el bebé viene con alguna malformación, con alguna cromosomopatía, probablemente esta longitud coronal también esté falseada y no sea ya el rango de error para determinar la edad gestacional sea mayor. Aquí vamos a ver algunas imágenes. Por ejemplo, aquí el haz de ultrasonido no está completamente perpendicular, ¿no? El bebito tiene la columna un poco diagonal. Y también podemos ver que el bebito está en una hiperflexión. ¿Por qué? Porque no hay líquido entre el mentón y el tórax. Aparte que este bebito está con una translucencia nucal, bueno, está hidrópico, ¿no? Está con bastante hidrópico. Y aquí vamos a ver el bebito que está con hiperextensión, ¿no? La cabecita hacia atrás. Entonces, eso nos puede generar, nos puede aumentar el rango de error en las ecografías. Algo que nosotros, y que les vamos a pedir mucho, porque recibimos muchas ecografías de fuera, es que siempre se trate de enviar esta foto, ¿no? Con esta foto nosotros sabemos qué tan confiables son las ecografías. Es importantísimo. Bueno, aquí es para poder determinar la corionicidad. Esto ya lo van a ampliar con el doctor Escudero mañana, para poder ver el signo de lambda y el signo de la T invertida, ¿no? Y con esto podemos saber que este es un embarazo monocoriónico biamniótico y este es un embarazo bicoriónico biamniótico. Nuevamente, lo que nosotros queremos ver son las imágenes y las fotos. No necesito que me coloquen una foto en 3D de la carita de los bebitos. Yo lo que necesito son estas imágenes para poder saber que realmente la ecografía es buena y que sí es un bicoriónico biamniótico o sí es un monocoriónico biamniótico, porque eso nos cambia completamente el pronóstico de los bebitos. La guía también nos habla de que deberíamos, a pesar de que lo estamos datando por longitud corononalga, también deberíamos hacer las medidas de la biometría. Entonces, vamos a hacer en el plano transtalámico, vamos a medir también el diámetro biparietal y la circunferencia cefálica. También vamos a hacer la circunferencia abdominal y también vamos a evaluar la longitud de fémur. Luego, a ver,
El riesgo de trisomías. Nosotros hacemos la ecografía de primer trimestre, de tamizaje de primer trimestre, y antes le decíamos ecografía genética, porque nosotros podíamos con esta poder determinar el riesgo de que el bebito venga con alguna trisomía. Y la trisomía por la que tenemos más sensibilidad en esta ecografía es por la T21, ¿no? T21, síndrome de Down, esta ecografía es mucho mejor. No tiene mucha mayor sensibilidad. Si nosotros hacemos un test combinado, que ya lo voy a explicar en qué consiste el test combinado, podemos llegar hasta un 93% de sensibilidad. Pero si nosotros solamente utilizamos ecografía, sin utilizar los bioquímicos, vamos a tener solamente un 75% de sensibilidad. Y esto lo tiene que tener muy claro la familia, ¿no? Si solamente vamos a hacer ecografía, se nos van a escapar más bebitos con riesgo de T21. Se nos pueden escapar más bebitos con T21. 75% versus 93%. El test combinado consiste en evaluar edad materna, translucencia nucal y los bioquímicos, que son la proteína plasmática A, el PAPEI, y la fracción beta libre del HCG. Con esto nosotros vamos a obtener el test combinado. La translucencia nucal es uno de los más importantes, ¿no? Para eso nosotros tenemos que tener al feto en una posición media sagital. Tenemos que ampliar la imagen para que la parte superior del tórax y la cabeza ocupen la mayor parte de nuestra pantalla. Tenemos que el haz del ultrasonido, en lo que se pueda, tiene que estar perpendicular al huesito de la nariz. Estos son los criterios para ver hueso nasal, ¿no? Perpendicular a las de la naricita. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Tenemos que ver 3 líneas. Tenemos que ver la línea hiperecogénica de la piel, tenemos que ver la línea más hiperecogénica y más gruesa, que es el hueso de la nariz, y tenemos que ver la punta de la nariz. ¿Ok? Esto es para poder decir si un hueso nasal está presente o ausente. Y lo otro que nosotros también podemos evaluar es si está hipoecogénico, si está hipoplásico. Un hueso nasal hipoplásico lo podemos ver, pero la ecogenicidad, es decir, no está tan blanco como la piel. Entonces, si el hueso no es tan hiperecogénico, no es más hiperecogénico que la piel, probablemente tengamos un hueso hipoplásico. Ahí les estoy dando una imagen de los principales errores que nosotros podemos encontrar, ¿no? Por ejemplo, algo que no deberíamos ver es el proceso del maxilar, proceso maxilar. No deberíamos ver este huesito. Acá, por ejemplo, vemos ese huesito. Cuando vemos ese huesito significa que no estamos en un medio sagital. Y, por lo tanto, no es una buena toma. Tenemos que estar lo más en la mitad posible del feto. En este caso, por ejemplo, acá no se ve hueso nasal, no se ve la punta de la nariz, solamente se ve el maxilar. Entonces, esta foto no está bien. Y aquí, en esta foto, por ejemplo, nosotros podemos decir, el hueso está ahí. Yo veo el hueso. Hay una cosa hiperecogénica ahí. Pero recuerden que son 3 líneas. Yo aquí solamente veo 2 líneas. La punta de la nariz y la piel. ¿Dónde está el hueso? El hueso no está. ¿Ya? Entonces, aquí el huesito está ausente. En el caso del ductus venoso. En el ductus venoso tenemos que esperar y ser muy pacientes. Esta ecografía es de mucha paciencia porque el feto tiene que estar
tenemos que intentar que el feto no se mueva y tenemos que esperar. En mi práctica me he dado cuenta que una vez que nosotros ponemos el Doppler color en el feto empieza a moverse. Eso siempre pasa. O sea, si de repente no obtengo bien la translucencia nucal, yo le pongo Doppler color y el feto va a empezar a moverse y va a cambiar la posición, ¿no? Entonces, lo mismo, tenemos que ampliar la imagen, tenemos que poner también que el bebito esté en una vista medio sagital, tenemos que colocar el Doppler color, tenemos que ver todo el ingreso, ¿no? Acá está el cordón umbilical, acá se ve la vena umbilical y llega a esta zona de aliasing. Aliasing es cuando el color cambia. ¿Por qué? Porque hay más velocidad. Y eso lo podemos ver en el ductus venoso. ¿Por qué? De la vena umbilical que está ingresando, el ductus venoso es más pequeñito, más delgado, por lo tanto hay más velocidad y por eso cambia este color entre celestes y verdes. Entonces es ahí donde yo tengo que poner mi gate, ¿no? Es ahí donde yo tengo que poner este gate. Lo coloco ahí y voy a empezar a observar las ondas. Estas son las ondas típicas del ductus venoso. Una onda trifásica, donde podemos ver sístole, diástole y la contracción de la aurícula, ¿no? La onda A. Y lo que tengo que ver en esta ecografía es la onda A. ¿Está presente? ¿Ausente? ¿Cómo está la onda A, no? Por ejemplo, acá podemos tener onda A positiva. Acá está la línea de base, veo acá, diástole, y bien, ¿no? Onda A positiva. Y acá tengo onda A reversa. ¿Ok? La onda A, el ductus venoso alterado, no necesariamente nos va a decir, sí, este bebito va a tener síndrome de Down. Nos incrementa el riesgo, pero también nos incrementa el riesgo de cardiopatías, ¿no? Entonces tenemos un bebito que tiene la onda A reversa, entonces este bebito tiene que ir para una ecocardiografía precoz para poder hacerle la evaluación del corazón. En el caso de la regurgitación tricuspidia, igual el bebito no debe moverse. En el mejor de los casos tenemos que tener una vista apical del corazón, ¿no? El ápice hacia arriba, esta es una vista apical del corazón. Debemos diferenciar cuál es el ventrículo derecho del izquierdo. Acá podemos ver, acá está la banda moderadora, parece como si fuese un poco más pequeño, pero ese es el ventrículo derecho. Colocamos el gate tenemos que colocarlo de 2 a 3 milímetros, ¿no? Abrirlo, que esté mucho más grande. A diferencia del ductus venoso, que era de 0.5 a 1 milímetro, aquí lo tenemos que poner de 2 a 3 milímetros y en medio al nivel de las valvas. Y es ahí donde vamos a empezar a observar. La velocidad de barrido, es decir, el número de ondas, también debe ser pequeña. Debemos ver por lo menos unas 3 a 4 ondas. ¿Ya? Lo que vamos a ver es esta zona, ¿no? Esta de acá es la contracción de la onda E y la onda A. Y luego aquí, esta de acá es auricular. Las aurículas. Y luego viene aquí, cuando se cierran las valvas, siempre hay que se escapa un poquito de sangre hacia abajo, ¿no? Que se regresa. La sangre debería estar acá dentro del ventrículo, pero se regresa un poquito. Y eso le podemos decir regurgitación tricuspidia. ¿Cuándo consideramos que la regurgitación tricuspidia está alterada? Cuando pasa los 60 centímetros por segundo. Por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí nos dicen cuántos son los centímetros por segundo. Debería ser menos de esto, menos de 60. Pero en este caso ha pasado incluso los 120 centímetros por segundo. Este es un bebito también con regurgitación tricuspidia. Y lo mismo que el ductus venoso. Si nosotros tenemos una regurgitación tricuspidia,
nosotros debemos ir pensando no solamente en síndrome de Down, sino también en riesgo de cardiopatías. Esta es la calculadora de la Fetal Medicine Foundation. Ustedes lo pueden tener completamente gratis. La página está completamente gratis. En esta página también, aquí por ejemplo, ya ponen la fecha del examen. Si ponen no o no y ya no se lo van a pedir. Van a hacer el cálculo solamente con la translucencia nucal, los datos de la mamá y las medidas del feto. ¿Ya? Acá está frecuencia cardíaca fetal y translucencia y la longitud coronal. Y con esto ya podemos establecer el riesgo. Perdón. Y listo, establecemos el riesgo. El riesgo siempre lo vamos a tener en numeritos. 1 en 50, de 1 en 50 a 1 en 1000, y de 1 a 1 en 1000, ¿no? Entonces, establecemos los riesgos. Si, por ejemplo, nos sale que de 50 mujeres, ¿ya? De 50 mujeres que tienen las mismas características, la misma edad, la translucencia nucal, que tienen la misma frecuencia cardíaca, de 50 mujeres, una va a tener un bebito con síndrome de Down. Esto se considera una población de alto riesgo. Va de frente a biopsia de vellosidades coriales. Si yo tengo, por ejemplo, aquí, de 1000 pacientes que tienen, de 1000 a más pacientes que tienen las mismas características, uno probablemente tenga síndrome de Down. Entonces, esa población se considera de bajo riesgo. Existe también el riesgo intermedio, que es de 1 en 50 a 1 en 1000. Entonces, si nosotros encontramos a esta población 1 en 50 a 1 en 1000, nosotros podemos utilizar los nuevos marcadores, que es así como le dicen, nuevos marcadores, pero no son más que el hueso nasal, el ductus venoso y la regurgitación tricuspidea. Y con eso recalculamos el riesgo y ya podemos ver quiénes van a vellosidades biopsia de vellosidades coriónicas y quiénes van a ecografía de segundo trimestre. ¿Ok? Entonces, la idea de hacer una ecografía de tamizaje de primer trimestre es evaluar el riesgo. Por lo tanto, siempre debemos informar cómo está el riesgo. 1 en 50, 1 en 120, 1 en 150, ¿no? Siempre tenemos que colocar eso y según eso nosotros vamos a saber si la paciente es de alto, intermedio o bajo riesgo y cuál es el manejo. Si ustedes quieren tener un poco más, estar un poco más, profundizar un poco más en este tema, ustedes ingresan a la página de la Fetal Medicine Foundation y ahí van a encontrar en su sitio web este curso que es de exploración de las 11-13 semanas, que es completamente gratuito. Y que si ustedes terminan todo el curso, dan el examen, aprueban el examen y ustedes envían sus imágenes, porque ellos les solicitan enviar imágenes, ustedes envían sus imágenes, ustedes van a tener un software, va a poder hacer el cálculo con los nuevos marcadores. Y esto es completamente gratuito. ¿Ok? Entonces ya se les van a tener el formato, tienen el software, tienen todo. Y la computadora les dice exactamente alto riesgo, bajo riesgo, les dice todo. ¿Ok? Entonces, si ustedes quieren profundizar, yo les recomiendo mucho este curso y como les digo, es completamente gratuito. Ahora, a lo que vinimos en realidad, el scan morfológico, ¿no? El scan morfológico, la ISUOG nos da requerimientos mínimos. Antes nosotros hacíamos la ecografía de tamizaje de primer trimestre y veíamos translucencia nucal, hueso nasal, regurgitación tricuspidia y ductus venoso. Sin embargo, a la actualidad ya nos están pidiendo muchas más cosas porque ya los podemos ver.
¿Qué podemos ver? Vemos la cabeza, vemos cómo está formado el cerebro, vemos el cuello, vemos el corazón, el abdomen, las extremidades, la placenta, la biometría. Esto que está colocando acá Isubog es lo mínimo que nosotros tenemos que ver. Lo mínimo. Y lo óptimo es todo esto, ¿no? Es mucho más. Entonces es importante. Hay muchas patologías que nosotros podríamos encontrar en primer trimestre y darle la información a la mamá, ¿no? Por ejemplo, ausencia de riñones es un diagnóstico que no se nos puede pasar y lamentablemente nosotros las encontramos ya, los bebitos ya es muy tarde, ¿no? A partir de las 16 semanas, la mayoría ya está en anidramnios. Entonces, hay cosas que no se nos pueden pasar. Estas son las fotos que nosotros tendríamos que informar en nuestra ecografía de primer trimestre. Como pueden ver, la primera foto, la de siempre, longitud corona-nalga, esa sí o sí tiene que estar. Algo que siempre pasamos por alto y que nunca nos ponemos a ver y que es muy fácil verlo en ecografía de primer trimestre, es la inserción del cordón. ¿Ok? Entonces, con la inserción del cordón nosotros podemos ver, es una inserción velamentosa, hay algún hematoma subamniótico, es una inserción marginal y en los gemelos nos da mucha información. Nos da el riesgo de que haga un RCU selectivo, nos da el riesgo de que incluso de un TRAP, o sea, nos da mucha información. En la figura C, ¿qué es lo que tenemos que ver? Tenemos que ver la corionicidad, que ya lo van a ver con el doctor Escudero. En la D vamos a ver, esta es una vista de los plexos coroideos. ¿Qué es lo que tenemos que ver acá? Que tengamos una línea media. Tenemos una línea media con dos plexos, ya por lo menos la holoprosencefalia al lobar ya podemos decir no la tiene. Este bebito no tiene holoprosencefalia. Aquí el corte transtalámico y aquí el corte transcerebelar. La forma del cerebelo, la forma de los tálamos, la formación del cabum incluso es distinta. Entonces no es que vayamos a encontrar exactamente las mismas imágenes que estamos acostumbrados a ver en biometría. Es completamente distinto, ¿no? Por ejemplo, acá el cerebelo se ve completamente diferente a cómo lo vemos en segundo trimestre, ¿no? Se ve acá con el cuarto ventrículo y la cisterna magna, y esto comunicado, porque es algo normal verlo así en estas semanas. En esta ecografía es otra cosa que tenemos que informar, la presencia de hematomas. De repente cuando tienes 6 semanas, 5 semanas, ver un hematoma no es más frecuente, pero verlo en un bebito que ya tiene 11, 13 semanas, es algo que tenemos que informar. Tenemos que informar cuánto de la circunferencia del saco está comprometido por el hematoma, ¿no? Por ejemplo, en esta probablemente sea un 40-50% de la circunferencia de del saco gestacional. Aquí les he puesto algunas de las imágenes. En estas imágenes se ve muy bonito qué es cada cosa, ¿no? Por ejemplo, línea media, los plexos coroideos, los ventrículos, todo el cráneo. Acá tenemos que ver que esté osificado. Tampoco se nos puede pasar un encefalocele, ¿no? Que acá esté abierto y se esté saliendo por acá un poco de masa encefálica. Eso es algo que no se nos puede pasar. Acá las estructuras de repente un poquito más complejo. El cabum del septum pelúcido, los tálamos. Acá que tenemos el acueducto de Silvio, los pedúnculos del cerebro, ¿no? El tercer ventrículo, o sea, ya son cosas mucho más finas, pero todo esto en realidad sí lo podemos ver con ecografía. Y una recomendación es que ustedes me dirán, pero, o sea, por vía transabdominal no se ve nada. Ya, por vía transabdominal puede ser complejo,
pero si ustedes lo hacen por vía transvaginal, van a tener unas imágenes muy buenas. Traten siempre de que la ecografía de tamizaje de primer trimestre lo soliciten a las 12 semanas. A las 12 semanas el bebito está en muy buena posición y, y está suficientemente grande como para ver todo esto muy claro. Aquí, por ejemplo, tengo una... No está, ¿no? No está la línea media. ¿Dónde está la línea media? No existe la línea media. Aparte tiene un edema. Este de acá es el hueso, el cráneo. Acá hay un solo plexo coroideo. No hay una línea media. Esta de acá es una holoprosencefalia. Y aquí, bueno, claramente es una acránea. A nivel del corte transtalámico, igual, ¿no? Los tálamos, el cerebelo, el cuarto ventrículo, los plexos coroideos y la cisterna magna. Estas son otras imágenes que tenemos que ver, ¿no? Para ver la translucencia nucal. Acá, por ejemplo, igual lo que les estaba diciendo del hueso nasal, la punta de la nariz, la piel y el hueso. Y acá vamos a ver translucencia nucal, acá se ve el líquido. Y acá vamos a tener cisterna magna. Todo esto de acá es la evaluación de la fosa posterior. Cisterna magna, plexo coroideo, el cuarto ventrículo, el brainstem y el tálamo. En este corte yo voy a ver las órbitas y los procesos maxilares. Y también la naricita, ¿no? Entonces, aquí puedo ver órbitas, ¿no? Si hay una microftalmia, ya lo puedo empezar a sospechar. También puedo ver, no sé si vieron por acá, puedo ver los cristalinos también. En el tórax me voy a ver que tengan dos cavidades. De repente no voy a poder ver todos los cortes del corazón porque es un corazón muy pequeñito, pero puedo ver ya que esté dividido a la mitad y que tenga el lado derecho y el lado izquierdo. Tengo ahí mis 4 cámaras. Ya está. Tengo que ver también para qué lado está inclinado el corazón. Siempre para el lado izquierdo, ¿no? Entonces, eso ya lo puedo ver. Con eso, ya sé que el bebito no tiene... Con esa imagen, ya sé que el bebito, ahí puedo descartar. Nosotros en el hospital, una colega pudo ver un Epstein, una anomalía de Epstein en primer trimestre, que es súper difícil, pero se veía claramente en ese bebito, solamente con el 4 cámaras en primer trimestre, ¿no? Entonces, ya son cositas que se van afinando y que se van viendo. Ahí puedo ver si tiene los 2 ventrículos, ¿no? En el caso de ventrículo único, se puede ver. Luego acá tengo el corte de los 3 vasos, que también me ayuda un montón. Entonces tengo la arteria pulmonar, la aorta, la vena cava y la tráquea. Y acá nos están enseñando con flujo Doppler, está en rojos o en azules, ¿no? Siempre tiene que ser flujo anterógrado. En este caso, si el bebito está mirando hacia arriba, tiene que ser en azul, ¿ya? El flujo va de ventrículos hacia la circulación general. Aquí voy a ver, importante también tener la foto de la cámara gástrica, ver la inserción del cordón, porque no se nos puede pasar tampoco una gastrosquisis, no se nos puede pasar un onfalocele. Tengo que ver también el ingreso de la arteria umbilical rodeando la vejiga. Entonces, en esto
En esta foto yo sé que este bebito tiene sus 2 arterias umbilicales. Nuevamente, ver la vejiga con las extremidades, los fémures. Acá estamos viendo el tubérculo genital, ¿no? En este caso, este bebito tiene más probabilidades de ser varoncito. Y acá puedo ver, miren cómo se ve tan bonito los riñones, ¿no? Entonces, riñones ya los voy a poder revisar en esta ecografía. Y en mi experiencia, solamente en bebitos que son muy grandes, de 13 a 14 semanas, lo he podido hacer por vía transabdominal. Pero la verdad es que se ve muchísimo mejor por vía transvaginal, así que intente. Tengo que ver también, a nivel de la columna, tengo que ver el diafragma, ¿no? Acá se puede ver cómo esto es pulmón y esto es hígado, ¿no? Pulmones y las costillitas. Nuevamente acá, ¿dónde está ubicado el estómago? Si está en el mismo lado que el corazón. Acá el seno portal. Y acá está su glándula suprarrenal. Entonces, realmente podemos ver todo. Inserción de cordón y las arterias umbilicales. Nuevamente acá, los riñones, ¿no? Los riñones. Entonces, un bebito sin riñones no se nos puede pasar. Tenemos que ver toda la columna. Ya podríamos ver, o sea, de repente no en un 100% se nos pueden escapar, pero por ejemplo, nosotros ya se puede diagnosticar una espina bífida abierta en un 14% de los casos. O sea, eso ya lo podemos ver. Tenemos que ver las extremidades, importante. Ver extremidades y ver que se cuenten con los 2 huesitos, ¿no? Inferiores, superiores. Y ver el ángulo del pie con la pierna. Ya podemos ver pie equinovaro, ya lo podemos revisar en esta ecografía. Acá están los bracitos y las manitos, ¿no? En estas ecografías generalmente vamos a poder encontrar bien cómo vamos a poder contar los deditos del bebé. Nuevamente, pie, pierna y fémur. La mano, pies, otra vez las manos, los piecitos y la columna. Costillitas. Acá les dejé un resumen de las cosas que se pueden diagnosticar, ¿no? En el 100% tenemos que encontrar, sí o sí, a todas las acráneas y las inincefalias. Iniencefalia es cuando la cabeza está completamente hiperextendida y básicamente la cabeza está pegada a la columna. Y lo vamos a ver como un feto en hiperextensión siempre. Entonces esa es iniencefalia. Podemos ver 100% de holoprosencefalia lobar. Esto tampoco se nos puede pasar. El onfalocele, la gastrosquisis, la megavejiga, también lo tenemos que ver. Un body stack anomaly es un bebito que tiene casi todas las vísceras están fuera. Entonces, eso también lo tenemos que ver. Los defectos de cloaca, estos son un poco más difíciles, pero también se pueden observar. Anomalías múltiples, ¿no? Y como pueden ver aquí, hay otras cosas, ¿no? Polidactilia, la ausencia de una mano o una pierna, los huesos largos cortos, algunas displasias esqueléticas letales, también las podemos encontrar. Se nos pueden escapar unas cuantas, pero también las podemos encontrar. Riñones poliquísticos, los podemos ver. Hernias diafragmáticas, lo podemos ver. Anomalías cardíacas, también ya las podemos ver como lo he explicado. Fisuras faciales, también podemos verlas. Ventriculomegalias y espina bífida. Algo que les recomiendo mucho y que en mi práctica me ha pasado en algún momento es que nos concentramos tanto en el bebé que nos olvidamos que también estamos viendo a la mamá. Así que es importante revisar los ovarios, ver los ovarios. Por ejemplo, en este caso,
sobre todo en este caso, en los casos de los endometriomas, una paciente que ha tenido endometriosis y nosotros no detallamos que hemos visto un endometrioma, probablemente este endometrioma cambie por las hormonas del embarazo y nos imite un cáncer de ovario. Entonces es importante revisar siempre los ovarios de las mamás. ¿Ok? Esto del riesgo de preeclampsia lo van a ver con la doctora Ijar mañana también, así que lo voy a pasar. También hay una calculadora en la fetal. Nuevamente, también hay un curso para la detección de preeclampsia, que está bastante bueno. El riesgo de parto prematuro, siempre nos piden que nosotros, no es que podamos verlo tanto. El riesgo de parto prematuro es más confiable en el segundo trimestre, pero nosotros ya podemos hacernos una idea de si, por ejemplo, hace poco tuvimos un embarazo ítmico que tenía una longitud cervical de 11 milímetros. 11 milímetros a las 9 semanas. Definitivamente tenía muchos riesgos ese bebito, ¿no? Entonces, son cosas que ya podemos ir informando. De preferencia siempre transvaginal, ¿no? Y acá les he traído algunas imágenes que me gustaría que chequen. Acá, por ejemplo, tenemos un bebito con, esta es la columna con sus costillas. Acá está el corazón. Quiero que miren bien qué les llama la atención. Me hubiese gustado que puedan participar directamente ahí, pero es muy interesante. Pueden ver cómo esta extremidad es completamente, acá lo coloqué, esta extremidad es completamente habitual, ¿no? Tiene su brazo, el codo, su cúbito y su radio y la manito. Pero miren esta otra extremidad. En esta otra extremidad, el feto siempre estaba en esa posición, algo arqueada. Entonces, este bebito tuvo una aplasia de radio. No tenía radio, solamente tenía el cúbito. Y cuando nosotros tenemos una aplasia de radio, siempre lo vamos a ver en esa posición, el bracito en esa posición. El bebito se mueve todo, pero no tiene el radio, y el radio se asocia también a cromosomopatías. Entonces, este bebito directamente ya se iba para una biopsia de vellosidades coriales. Aquí tengo otra imagen, que también es, ¿qué es lo que pueden ver? De repente no se ve muy claro, pero, por ejemplo, aquí podríamos ver la vejiga y una imagen como quística delante de la vejiga. Cuando le poníamos el Doppler, podíamos ver las dos arterias umbilicales rodeando a la vejiga. Por lo tanto, esta imagen, este quiste, entre comillas, estaba dentro de la vejiga. Un quiste dentro de la vejiga es igual a un ureterocele, ¿no? Entonces, podía ser el diagnóstico, un ureterocele. Entonces, ya desde el primer trimestre nosotros podemos ver estos bebitos. Todas estas fotos son de bebitos de primer trimestre. Y estos bebitos que, por ejemplo, en este caso de ureterocele, hay que hacerle la vigilancia de los riñones, ¿no? Porque lo más probable es que en algún momento haga una hidronefrosis del riñón que está afecto con el ureterocele. Y esta es bueno, me parece que ya es la última diapositiva y es el último video. Este es un bebito que también encontramos en primer trimestre y nos dimos cuenta que faltaba algo. Faltaba la cabecita del bebito. El bebito estaba vivo, estaba moviéndose, su corazón late, pero hay ausencia completa de la cabeza. Doctora, esto se puede dar por una brida. Doctora, le quedan 3 minutitos. Ah, sí, ya estoy terminando. Perdón. Aquí es
De repente no se puede dar tan bien. Me hubiese gustado traerles un video, pero no pude. Este de acá es la anomalía de Epstein. Aquí podemos ver el ventrículo izquierdo, ventrículo derecho y esta gran aurícula derecha. Aurícula derecha, aurícula izquierda. Y cuando le poníamos el Doppler, tenía una gran regurgitación tricuspidia en esa zona, ¿no? Anomalía de Epstein básicamente es atrialización del ventrículo derecho. Entonces, pues sí, ¿no? Este bebito pronóstico no es bueno. Y bueno, espero que hayan visto la ecografía de tamizaje de primer trimestre de otra manera, que se den cuenta que pueden ver muchas cosas durante el primer trimestre y que busquen todo lo que puedan detallar en estos bebitos, y les recomiendo mucho los cursos de la fetal. Listo, eso es todo. Si hay alguna pregunta. Ok, gracias, ya terminé. Bueno. Muchísimas gracias, doctora Melissa, por su excelente ponencia. Por favor, si hubiera alguna pregunta, hacerla por el chat. Hay una pregunta que dice, ¿está instaurada la ecografía temprana como parte del control prenatal regular? Ok, me imagino que como ecografía temprana se refieren a la ecografía de tamizaje de primer trimestre, y sí está, en realidad uno, de repente no en en las guías del Ministerio de Salud, pero realmente, por ejemplo, en las guías de la maternidad, que es uno de los hospitales de referencia también, está considerada la ecografía de primer trimestre, y a nivel del mundo, la ecografía de primer trimestre es la más importante y es la ecografía que todos tenemos que hacer. Siempre tenemos que pedir esa ecografía. Es la más importante. ¿En qué semana de gestación se toma biopsia de vellosidades coriales, amniocentesis y ADN fetal? Ok. La biopsia de vellosidades coriales la podemos tomar a partir de las 10 semanas. La podemos llegar a tomar hasta las 14 semanas si la placenta es una placenta baja. ¿Ya? Son estas las semanas en las que no tenemos tanto riesgo. Se podría hacer. A partir de las 15 semanas ya vamos a hacer más amniocentesis, de preferencia a partir de las 16 semanas, ¿ok? En adelante. Y en el caso del ADN fetal, a partir de las 9 semanas nosotros ya podemos hacer el ADN fetal. Ya podemos solicitarlo. Pero como se les recomienda siempre, esperar un poquito más, de repente las 10 semanas. Pero ya a partir de las 9 ya uno lo podría solicitar. Bien, y como última pregunta dice, entre las 11 y 13 semanas, 6 días, ¿cuál es la edad ideal para hacer la ecografía genética? Ok, como les había comentado, el mejor momento sería a las 12 semanas, en medio. ¿Por qué? Porque los marcadores, conforme vaya avanzando la edad gestacional, es decir, translucencia nucal, hueso nasal, ductus venoso, todos estos marcadores van a ser mucho mejores entre más tempranos se hagan. Es decir, a las 11 semanas
van a estar bien hechos, o sea, van a tener más sensibilidad, van a tener menos falsos negativos, pero a partir de las 13 semanas nosotros vamos a poder ver la morfología muy bien. Entonces, hemos quedado en medio. A las 12 semanas vamos a tener una muy buena sensibilidad para la ecografía, para la morfología del feto, y también vamos a poder confiar suficiente en los marcadores de primer trimestre, ¿no?